Hola, ¿cómo está? Dios les bendiga, espero que esté muy bien. Continuamos con este estudio de Hebreos capítulo 11, donde hablamos de la fe, donde hubo una definición y donde dimos en el verso 4 el primer ejemplo de la fe en el antiguo pacto, que era Abel, ¿sí? Hoy día vamos a avanzar en el verso 5 y el verso 6, donde aquí el escritor va a dar el segundo ejemplo de la fe, de cómo vivieron ellos, fueron justificados por su fe. Y dice así en el verso 5: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Verso 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Entonces fue traspuesto. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios se lo llevó vivo. Y dice que antes de que esto sucediera, Enoc caminó con Dios, y que Enoc fue agradable para Dios. Y este hombre, esta fe que tiene este hombre que está siendo exaltada, esta fe en el amor, en la comunión que él presentaba a Dios, dice, fue tal que Dios se lo llevó vivo, y este hombre no conoció la muerte. Miren, veámoslo más gráficamente. En Génesis 5, ¿ya? Génesis 5, vamos a hablar aquí de los descendientes de Adán. Enoc es la séptima generación después de Adán. Pero miren, en Génesis 5, verso 5, dice así: y todos los días que Adán vivió fueron 930 años. Entonces murió. 930 años vivió Adán y murió. En el verso 8 de Génesis 5 habla de uno de los hijos de Adán, que es Set, y dice, y todos los días que Set vivió fueron 912 años. Entonces murió. En el verso 11 de Génesis 5 habla de la tercera generación de Adán y dice, y todos los días que Enos vivió fueron 905 años. Entonces, lo natural, murió. Verso 14 de Génesis 5. Y todos los días que Cainán vivió fueron 910 años. Entonces, murió. Vamos al verso 17 de Génesis 5. Y todos los días que Malaleel vivió fueron 895 años, entonces murió. Vamos al verso 20 de Génesis 5, aquí ya estamos en la sexta generación después de Adán, y dice, y todos los días de Yared, que Yared vivió, fueron 962 años, entonces murió. Leo verso 21, y aquí aparece Enoc. Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Después de engendrar a Matusalén, Enoc caminó siempre con Dios. En otra versión dice anduvo, pero vamos a ocupar caminó siempre con Dios durante 300 años y engendró más hijos y hijas. No solamente tuvo Matusalén, sino que Enoc tuvo más hijos y hijas, y Enoc es la séptima generación desde Adán. Verso 23, y todos los días que Enoc vivió fueron 365 años. Verso 24, Enoc caminó siempre con Dios, y un día desapareció, porque Dios se lo llevó. Aquí no dice vivió 365 años y murió. No. Dice
que dice, y los días que Enoc vivió fueron 365 años. Enoc caminó siempre con Dios. Y un día desapareció, porque Dios se lo llevó. Este hombre no conoció la muerte. ¿Y cómo vamos a explicar esto? Porque estamos hablando de la fe. Y por esto fue reconocido Enoc. Dice que antes de que el Señor se lo llevara, dice que Enoc caminó con Dios. ¿Y qué significa caminar con Dios? Significa que él tuvo comunión con Dios paso a paso a lo largo de su vida. Y la comunión es algo muy importante. Hay veces que se entiende que solamente es orar. Dice que tienes que tener comunión con Dios, tienes que orar, tienes que ayunar. Sí, pero la comunión se trata de que en esa oración, en esa búsqueda de Dios, Dios también da dirección. Dios tiene ordenanzas, tiene mandamientos, tiene reglamentos, leyes que son importantes, porque Dios es un Dios santo. Por eso Abel, el primer ejemplo de la fe que vimos, dice que él dio un mejor sacrificio, porque él no dio una ofrenda cualquiera. Él dio la ofrenda, la única ofrenda que podía expiar los pecados. Él dio la ofrenda que le agradaba a Dios. Porque nosotros no podemos, ante un Dios santo, un Dios justo, hacer nuestra propia voluntad. Porque nosotros somos los imperfectos, nosotros somos los que estamos lejos, nosotros nos acercamos a Dios, pero para hacer su voluntad. Porque queremos tener comunión, y la comunión es que si el Señor tiene sus mandamientos, por la comunión y por el amor, nosotros los obedecemos. Porque sabemos que el Señor nunca nos va a pedir nada para perjudicarnos, nunca nos va a pedir nada para agravar nuestra vida. Todo lo contrario, todo lo que el Señor nos ofrece desde la salvación misma es para bendición. Por eso en las bienaventuranzas, el Señor Jesucristo ahí en el monte comienza: bienaventurados, aprobados aquellos, aprobados, ¿cierto? Entonces es tan importante entender que la comunión, cuando oramos, cuando ayunamos, cuando nos apartamos, es porque queremos estar en Él, queremos estar en sus palabras, queremos obedecer sus mandamientos. Jesús fue muy claro en esto. Dice, los que le aman obedecen sus mandamientos, porque conocemos a Dios, sabemos que estos mandamientos es un escudo protector, es un baluarte. Su verdad es un baluarte, un escudo protector, como dice el Salmo 91. Dice que antes que Dios se llevara a Enoc, dice que fue del agrado, y que él paso a paso caminó, anduvo con Dios, dice siempre. Voy a leer el verso 6 del capítulo 11 de Hebreo. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca, ¿se dan cuenta? El que se acerca a Dios, crea que le hay. La plena certeza, la confianza, que cuando usted está a solas y conversa con Dios y se presenta, y tal vez presenta sus aflicciones, y tal vez usted presenta su gratitud, tal vez pide un consejo, pero cuando usted lo está haciendo, el que se acerca crea que le hay, que Él es el Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y que ninguna de sus palabras van a quedar vacías. Todas ellas son la verdad. Todas ellas se cumplirán. Entonces, cuando usted
tiene comunión con Dios, no solamente usted le habla y le cree que Él está escuchando, cree que Él está atento a la solicitud, a tu gratitud, a tu ofrenda, y que en su tiempo va a haber una respuesta, va a responder con el consejo que usted necesita, hermana y hermano, porque usted tiene esa fe para acercarse y tiene también esa confianza que Dios en su sabiduría, que en su soberanía, en su santidad, en su justicia, va a dar conforme a lo que usted necesita y a lo que a usted le beneficia, y porque el Señor no va a querer perder a sus hijos. Él no consiente caprichos. Él va a dar conforme a su gloria. Entonces dice que porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y este galardón, y ya lo habíamos estudiado en los versos que se encuentran en el final del capítulo 10 de este libro, nuestro galardón es ese cielo, esa herencia que es para siempre, que va a perdurar para siempre, que todas las cosas que nosotros hacemos aquí en la tierra es para hacer tesoros en los cielos. Y por supuesto que es necesario que nos estemos recordando esto constantemente entre los hermanos, porque es muy fácil desviarse con las cosas tangibles y visibles y materiales, de hacer tesoros aquí en la tierra, y nos duelen tanto cuando las perdemos, porque los verdaderos tesoros son aquellos principios, esa obediencia a los mandamientos para la vida venidera. Ahí está nuestro cielo. Todo lo que hacemos aquí en la tierra es para la vida venidera. Y por supuesto tenemos que vivir, tenemos que comer y tenemos que tener la mejor vida posible y darle lo mejor a nuestros hijos. Pero nuestros tesoros no están aquí en la tierra. El reino de los cielos es la perla preciosa. Es esta perla preciosa nuestro verdadero tesoro, esa con la cual nosotros vivimos y confiamos. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, creemos que nos está escuchando, creemos que todo lo que pasa es para bien de su iglesia, es para bien de sus hijos, porque es un padre que disciplina, es un padre que corrige, es un padre que endereza. Así es el amor de Dios. Entonces nos acercamos a Él porque creemos que le hay y porque vamos a recibir este galardón. Creemos en este galardón. Y por eso estos hombres y mujeres de la fe del antiguo pacto fueron justificados por su fe. Porque si bien no vivieron ese cielo, ¿cierto?, en la tierra, pero vivieron creyendo que lo iban a recibir. Vivieron creyendo que iban a recibir este galardón. Y es precioso. Entonces cuando se camina con Dios, como lo hizo Noé, ¿cierto?, que fue considerado justo y caminó con Dios, y como lo hizo Abraham, que también resalta ahí en la palabra, porque cada paso que lo hicieron en comunión, en obediencia, en sujeción, en el temor de Dios, y por esa fe fueron justificados. Así que el segundo ejemplo que tenemos aquí en este capítulo 11 es Enoc. Eso, hermanos, dejémoslo hasta aquí, si Dios lo permite, si Él así lo quiere. Nos vemos en otra ocasión. God bless you, shalom, Dios abençoe, y recuerde que Jesús viene pronto por su iglesia. Maranata, hermano.